Gloria a Dios, qué bendición poder estar hoy compartiendo la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Espero que el Señor sea tocando sus corazones, hablando a sus vidas a través de la palabra. Así que voy a invitarles a que leamos la Biblia en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, desde el versículo 12 en adelante. Dice la palabra de Dios: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo y sostengáis a los débiles, y que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague al otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu con mayúscula. No apaguéis al Espíritu. Es la palabra que vamos a compartir en el día de hoy. Hemos venido estudiando acerca del carácter de los hijos de Dios en los últimos tiempos. Bueno, hoy nos corresponde en el estudio: no apaguéis al Espíritu. Y les decía con mayúscula, porque está hablando del Espíritu Santo de Dios. La palabra nos enseña que Dios es un Dios trino. La palabra en el libro de Génesis, Elohim, que aparece hablando de Dios, es una palabra en plural. La terminación him en el hebreo significa plural, o sea, varios. Y cuando habla de Dios, la palabra lo menciona en plural. Por eso cuando Dios dijo hagamos al hombre, estaban en concierto creando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice la Biblia en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Quiero que todos vayan a sus Biblias y lean conmigo, subrayen en su Biblia. Este pasaje es demasiado importante porque es el fundamento de nuestra fe. Está en Primera de Juan 5, 7. Dice la palabra de Dios: porque tres son los que dan testimonio en el cielo. ¿Cuántos son los que dan testimonio en el cielo? Tres. Y dice la Biblia: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Por eso nosotros somos de una fe en Dios trino: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nosotros también debemos entender, como dice allí la palabra, que estos tres son uno. Y esa es una de los lemas más utilizados por el pueblo hebreo. Ellos mandaban a hacer una pequeña laminilla en oro y la ponían pegada a su frente y decían: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. O sea, es importante entender que nosotros no tenemos tres dioses, sino que tenemos un Dios trino, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Tres personas distintas, porque cada uno tiene su personalidad, y un solo Dios único, verdadero. Nosotros no somos politeístas, somos monoteístas. Solo creemos que existe un Dios, pero que tiene tres formas, como se nos ha revelado a la humanidad: como Padre, como Hijo
y como Espíritu Santo de Dios. Amén. Wow, qué tremendo esto. Y yo creo que esto nos permite a nosotros entender. Y si alguien a usted le pregunta que por qué nosotros somos trinos y por qué, porque allí en Primera de Juan 5:7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo. La Biblia habla del Verbo como Jesús de Nazaret. Ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Está hablando de Jesús de Nazaret, que se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo es Jesús. Y luego dice el Espíritu Santo. Ahora entendemos por qué nosotros los cristianos tenemos ese fundamento de nuestra fe. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dile a la persona que tienes ahí a tu lado: Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y los tres, dice la Biblia allí, son uno. Un solo Dios verdadero. Gloria a Dios. En la primera etapa de la historia de la humanidad se habló de la era del Padre. Luego, hace 2000 años, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, se habló de la era del Hijo. Y desde que Jesús ascendió a los cielos, Él les dijo a los discípulos que les convenía que Él se fuera, porque les enviaría a otro Consolador, el Espíritu de verdad. Wow, hablando del Espíritu Santo. Y el día cuando Jesús iba a ascender al cielo, estando reunido con sus discípulos, les dijo: no se vayan de Jerusalén, no se muevan de aquí de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente, hablando de Juan el Bautista, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y ahí en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo número 8, dice la Biblia: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, el Señor les dijo que cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos, ellos serían investidos de un poder de lo alto para testificar, para predicar, para conquistar en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene sobre la vida de una persona, el Espíritu Santo le da poder para conquistar, para predicar, para hacer la obra, para ganar las batallas que cada día tenemos que enfrentar en nuestra vida. El Espíritu Santo de Dios, cuando viene sobre la vida de una persona, le da poder sobrenatural. Y ese poder sobrenatural es el que nos permite vivir aquí en la tierra, es el que nos sostiene desde el cielo. Entonces, si tú todavía no has recibido el Espíritu Santo en tu vida, hoy lo vas a recibir en el nombre de Jesús de Nazaret. Y hoy vas a ser investido del poder de lo alto. Porque el Espíritu Santo, dice la Biblia, que si un hijo le pide que le dé pan, no le dará una piedra, ni le dará una serpiente ni un escorpión. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará el Espíritu Santo a todos los que se lo pidan? El más interesado en que tú tengas el Espíritu Santo sobre tu vida es el mismo Dios, es Dios Padre. Cuando una persona nace aquí en la tierra, siempre tiene la compañía del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios y Dios está en
todas partes. No hay un lugar sobre la tierra que no pueda estar el Espíritu Santo de Dios. Dios está en todas partes. Y siempre está acompañándonos desde que somos niños y cuando comenzamos nuestra juventud. Incluso hay un viejo refrán de los borrachitos y dicen que Dios protege a sus borrachitos, hablando de la presencia del Espíritu Santo que acompaña en todo lugar. No hay un lugar en la tierra donde no esté el Espíritu Santo. Por eso, si tú le clamas a Él, inmediatamente el Espíritu Santo te escucha y atiende tu necesidad. Y cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, esa es otra segunda etapa en la vida del ser humano. Cuando recibe a Jesús en su corazón, entonces el Espíritu Santo, dice la Biblia, viene a morar en él, en el corazón. Por eso cuando nosotros hacemos la oración de fe, lo que le decimos a Dios es: te abro la puerta de mi corazón. Entra en mi vida, en mi historia, en mi familia y en mis generaciones, y toma el control de mi vida en el nombre de Jesús de Nazaret. O sea, una persona que recibe a Cristo en el corazón, lo que realmente viene es a morar el Espíritu Santo de Dios dentro de esa persona. Pero hay una tercera forma como el Espíritu Santo puede estar en la vida de una persona, y es cuando viene sobre las personas. Y eso es lo que se llama el bautismo del Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo. Y hoy lo que el Espíritu Santo quiere es venir a morar sobre tu vida. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre. Digan sobre. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dice la Biblia que los apóstoles le obedecieron al Señor y se fueron a un lugar que se llama el aposento alto, allí en Jerusalén. Y allí se reunieron todos los discípulos del Señor y estaban orando. Y estaban ellos ahí reunidos, dice la Biblia, cuando de pronto se escuchó un viento recio que sopló sobre toda la casa en la cual ellos estaban, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y el Espíritu Santo descendió sobre ellos y los bautizó ese día. Y todos comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Entonces ellos salieron y comenzaron a predicar la palabra de Dios. Y dice la Biblia que la gente decía que ellos estaban borrachos. Y entonces algunos contestaron diciendo: no están borrachos, porque ellos hablan en el idioma en que nosotros, de donde nosotros venimos. Porque ese día, el día de Pentecostés, que se celebraba también en Israel, estaba la visita de muchos judíos de diferentes lugares del mundo que venían a adorar al Señor ese día de Pentecostés. Y ese día fue el día en que el Espíritu Santo descendió sobre ellos y los bautizó y les dio el poder para salir a predicar. Entonces, cuando ellos salieron a predicar, todo el mundo decía que estaban ebrios porque los oían hablar en otras lenguas, pero realmente cada uno estaba hablando en una lengua de una de las naciones que estaban allí representadas en Jerusalén. Y todos los escuchaban hablar en su propio idioma, dice la palabra de Dios. Entonces Pedro se puso en pie y les dijo a todos los que estaban allí reunidos: varones, hermanos, estos no están ebrios como vosotros pensáis, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días derramaría su espíritu sobre toda carne. Y comenzó el apóstol Pedro a predicar la palabra de Dios con el fuego del Espíritu Santo, con la llenura del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que cuando él terminó entonces de predicar, entonces se le acercaron todos los oyentes y le dijeron: varones, hermanos, ¿qué debemos hacer?
ahora que hemos escuchado la palabra y creemos en Jesús? Entonces Pedro le contestó: bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados. Y entonces, dice la Biblia, se añadieron aquel día a la iglesia como 3,000 personas. O sea, de los 120 que estaban en el aposento alto, se le sumaron ese día 3,000 personas. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro predicó con la llenura y el fuego del Espíritu Santo de Dios cuando vino sobre él ese día de Pentecostés. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué bendición tan grande! Saber que el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, prometió que vendría sobre los discípulos que lo pidan. Ahora, también la palabra de Dios nos enseña que debemos pedir el Espíritu Santo. Así que si tú no lo has hecho hasta hoy, hoy tú le vas a pedir a Dios que envíe el Espíritu Santo sobre tu vida. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo cuando viene a la vida de una persona? El Espíritu Santo, cuando viene sobre la vida de una persona, le da la luz que ilumina su camino. O sea, el Espíritu Santo es la luz que ilumina el camino. El Espíritu Santo le da la luz que trae las ideas para conquistar. El Espíritu Santo es el fuego que le da vida al creyente para ganar cada una de las batallas que tiene cada día aquí en la tierra. Por eso la presencia del Espíritu Santo, el fuego, la luz, la guía del Espíritu Santo sobre nuestras vidas es lo que nos sostiene de pie a cada uno de nosotros. Por eso cuando dice allí la Biblia, en el pasaje que hemos venido estudiando en estos domingos, dice: no apaguéis al Espíritu. Lo que está diciendo es que el Espíritu de Dios sí puede llegar a apagarse, aunque haya venido sobre la vida de un creyente. El Espíritu de Dios podemos apagarlo. Ahora, Él no se apaga solo, el Espíritu lo apaga al creyente. Y yo quiero que veamos eso en la palabra de Dios. En el libro de Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Mire lo que dice la palabra en la versión Reina Valera, que es la que normalmente estudiamos. Dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, o sea en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, cuando uno cree en Cristo, el Espíritu Santo le pone por dentro un sello que es su propia presencia. O sea, el Espíritu Santo viene a morar en la vida de todos los que hemos creído y recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. O sea, si tú hiciste una oración un día de todo corazón, recibiendo a Jesús en tu corazón y diciéndole que tú crees en Él, ese día el Espíritu Santo de Dios vino y con su presencia le puso un sello a tu vida, un sello imborrable, un sello como cuando una persona, un ganadero, quiere marcar al ganado, a sus vacas, a sus toros. Entonces manda a hacer un sello metálico y lo pone en fuego caliente, bien, en fuego, hasta que se calienta. Se pone rojo ese hierro. Y cuando está rojo, entonces ponen a los animales y les marcan en alguna parte, en el cuello, por acá, y le ponen la marca del dueño. De igual manera, nosotros los hijos de Dios, el día que recibimos a Jesús de Nazaret en nuestro corazón, recibimos la marca imborrable del Espíritu Santo que marcó para siempre la vida de los creyentes. Por eso dice allí la Biblia en el versículo 14:
Dice, después en verso 13 dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, o sea, el anticipo. Las arras son ese dinero que se paga antes para asegurar un negocio. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y quiero leer el mismo pasaje en una versión más actual, versión de 1975 de la Biblia al día. Escuchen cómo dice en esa versión la palabra. En el versículo 13 dice, gracias también a lo que Cristo hizo, ustedes los que escucharon la proclamación de las buenas noticias de salvación y confiaron en Cristo, fueron sellados por el Espíritu Santo que nos había sido prometido. Y el verso 14, escuchen muy bien esto, por favor. Escuchen muy bien este verso 14. Dice, la presencia del Espíritu Santo en nosotros es la garantía divina de que nos dará lo prometido, o sea, la salvación. O sea que si tú recibiste el Espíritu Santo en tu vida, tú tienes una garantía que cuando te mueras vas a ser salvo. Por eso dice, el Espíritu Santo es la garantía divina, o sea, dada por Dios, que nos dará la salvación prometida, o sea, lo prometido. Y su sello en nosotros significa que Dios ya nos ha comprado. O sea, ya nosotros le pertenecemos a Dios. Y garantiza que nos llevará hasta Él. O sea, es la garantía de que Dios ya nos compró y nos va a llevar hasta Él. O sea, el Espíritu Santo en nuestra vida, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, es la garantía de que un día Dios nos va a llevar al cielo con Él. Y dice, este es un motivo más para alabar a nuestro glorioso Dios. Así que si tú estás allí en tu casa, dale un aplauso al Señor de gratitud y de gozo, porque Él te compró con la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Y si tú recibiste el Espíritu Santo, estás marcado y nadie te podrá separar jamás del amor de Cristo. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice la palabra de Dios. Así que tú ya no puedes apartarte del camino de Dios, porque Dios te apartó para por la eternidad tenerte con Él en el cielo. Si tienes a Jesús en tu corazón y lo recibiste de todo corazón, nadie te podrá apartar del amor de Dios. Amén. Por eso dice la Biblia que esa es una razón más para darle la gloria y las gracias a Dios todos los días de nuestra vida. Gloria a Dios. Eso lo que quiere decir es que cuando el Espíritu Santo viene sobre la vida de una persona, nunca más se vuelve a ir de ella. Vuelvo y lo repito. Esto lo que quiere decir es que si el Espíritu Santo vino sobre la vida de una persona, nunca más se volverá a ir de él. Por eso el Señor Jesucristo dijo aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, entonces, ¿por qué dice la Biblia, no apaguéis al Espíritu? Porque aunque el Espíritu Santo de Dios, que ya vino a mi corazón o a tu corazón, a tu vida y a tu historia, nunca más se irá de ti,
tú con tu comportamiento sí puedes llegar a apagar el Espíritu Santo. Y eso es lo más grave que le puede pasar a un cristiano. O sea, a una persona que ya ha recibido a Cristo en su corazón. Es que esa persona, por su pecado, apague la luz del Espíritu Santo de Dios que mora en él. Y lo que a ti te hace ver el camino por donde vas cada día, y lo que te permite ver los obstáculos y cómo salir adelante de ellos, es la luz del Espíritu Santo. Y si tú lo apagas, entonces ya no habrá luz, aunque Él siga allí, pero va a estar apagado. Va a estar apagado. Y si el Espíritu Santo está apagado, puedes ser un cristiano y puedes estar asegurada tu vida en el cielo, pero vas a tener vida de oscuridad por no tener el Espíritu Santo en tu vida. Y si el Espíritu Santo no está en tu vida, y el Espíritu Santo, la luz del Espíritu Santo es la que te da las ideas para conquistar, entonces ahora ya no va a haber luz para ver las ideas para conquistar, y entonces vas a estar en derrota. Y si el Espíritu Santo es el fuego que te levanta cada día y te da la fuerza para vencer en la prueba y en las guerras de la vida, entonces ahora no va a haber fuego, porque va a estar apagado el Espíritu Santo, y entonces no va a haber la fortaleza para cada día levantarse. Y por eso es que en muchas personas viene el demonio de la depresión y les quita el aliento para vivir, y muchos cristianos se suicidan hoy en día porque dejaron apagar, o por su comportamiento apagaron el Espíritu Santo de Dios, que es el que le daba la fuerza para cada día levantarse y luchar y conquistar y servirle a Dios con pasión. Por esa razón es tan importante que obedezcamos la palabra que el Señor nos da en los últimos tiempos acerca de no apagar el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios con mayúscula, como les decía al principio de la palabra. Yo quiero que leamos un pasaje que se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 4, del versículo 22 en adelante. Efesios 4, 22 al 32. Y voy a estar leyendo el pasaje. Yo tengo aquí en mis apuntes, en negrilla, el pecado que dice la Biblia que no debemos cometer para no apagar el Espíritu Santo, o los pecados. Y se los voy a estar resaltando en la medida en que vamos haciendo esta lectura. Amén. Efesios 4, 22 dice la palabra: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando toda mentira, primer pecado que aparece allí en la palabra, desechando toda mentira. O sea, lo primero que no puede haber en el creyente es mentira. No podemos tener una vida de cristianos siendo mentirosos. La Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Pero un cristiano que miente, lo que está haciendo es apagar el Espíritu Santo de Dios que mora en él. Cada mentira es como un baldado de agua que apaga el fuego del Espíritu Santo, la luz del Espíritu Santo que hay en la vida del creyente. Así que no mientas más. No mientas más, porque tus mentiras apagan el fuego del Espíritu que mora en ti. Dice: hablad
verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, fíjense que ni siquiera la ira la pone como prohibida. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y allí sí está el pecado. Y es en el enojo. Y lo vamos a ver más adelante, que dice la Biblia que se quite de vosotros todo enojo. Porque hay personas que viven malgeniados todo el tiempo. ¿Cómo es posible que un cristiano que debe ser gozoso ande todo el tiempo amargado, bravo? Como que todo el mundo tiene que pedirle permiso para hablarle. Pareciera que esa persona no es feliz. El cristiano no puede estar enojado, porque el enojo apaga el fuego del Espíritu de Dios que está en los creyentes. Por eso una persona enojada, una persona brava, ni siquiera dan ganas de abrazarla. Una persona enojada difícilmente puede predicar la palabra. Imagínense uno bravo predicando la palabra. Todo el mundo dice: ay, yo con ese mal geniado no quiero estar. El mal genio apaga el fuego del Espíritu de Dios que mora en el creyente. Si tú eres mal geniado, arrodíllate en la cruz del Calvario, pídele perdón al Señor y cúbrete con la sangre de Cristo y comprométete con Dios a cambiar ese enojo en gozo, en alegría, y dile al Espíritu Santo de Dios que tome el control de tu vida. Porque si tú te pones bravo en cada momento, estás dañándole el ambiente a todos los miembros de la familia. Entonces, acuérdese, un cristiano enojado apaga el fuego del Espíritu de Dios que mora en él. Por eso dice allí la palabra: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, otro pecado que apaga el fuego del Espíritu Santo. Robar. Pero si yo soy cristiano. Pero probablemente tú has robado después de ser cristiano. De pronto le has robado a Dios. La Biblia dice: ¿robará el hombre a Dios? Y responde Dios mismo diciendo: pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Y responde Dios: en vuestros diezmos y ofrendas. Ahora, ¿a quién le pide Dios diezmos y ofrendas? Eso es como que yo me parara allá afuera a la calle de la iglesia y comenzara a decirle a todo el mundo: traigan aquí los diezmos, traigan los diezmos y ofrendas. Y la gente va a decir: ¿usted quién es? Solamente Dios le pide diezmos y ofrendas a sus hijos, a los que Dios ha salvado. Y Dios exige, pide que nosotros le demos la 10ª parte de todo lo que Dios nos da para el sostenimiento y crecimiento de su obra. Y también Dios pide ofrenda, como le pidió un día a Caín, y Caín le llevó una mala ofrenda a Dios, y Dios vio con desagrado a Caín y a su ofrenda, pero amó y le gustó la ofrenda de Abel, su hermano. Entonces Dios sí nos pide una ofrenda. Cuando nosotros no damos nuestro diezmo y no damos nuestra ofrenda, siendo cristianos, vamos camino al cielo, pero estamos apagando el fuego del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Por eso muchas personas comienza a irles mal en las finanzas. Y las personas dicen: ¿y por qué será que nos está yendo mal en las finanzas? Porque seguramente no fuiste fiel con Dios en tus diezmos. Y acuérdate, como nos decía Nicolás hace 8 días en la oración de la ofrenda, nosotros hoy estamos viviendo el resultado de lo que sembramos en el pasado. Así que si queremos un mañana bendecido, seamos fieles con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, porque para Dios no dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas es robarle a Dios, según Él nos lo dice.
Por eso dice la palabra de Dios, el que robaba, ya no robe más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Versículo 29. Otro pecado que apaga el espíritu. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. O sea que hay un pecado de creyentes que todavía siguen siendo vulgares. Y si tú recibiste a Cristo en tu corazón y el Espíritu Santo de Dios vino a morar en tu corazón, pero tú sigues siendo vulgar y de tu boca siguen saliendo sapos y culebras, entonces tú estás apagando el fuego del Espíritu Santo que hay en ti, porque el Espíritu Santo está en ti y no se va a ir de ti, pero tú sí lo puedes apagar y lo puedes entristecer y contristar con el pecado. Y yo creo que un cristiano que es vulgar es de las cosas más vergonzosas que hay, escuchar una vulgaridad salir de la boca de un hijo de Dios. Cuando la Biblia dice bendecid y no maldigáis, no debemos decir cosas sucias con nuestros labios. Por eso dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. A mí no me importa lo que las demás digan, pues el Señor dice que sí, debe importar, porque los oyentes, los que me están escuchando, en vez de recibir de mí la gracia y la bendición, están recibiendo la maldición y somos responsables del daño del corazón de los que están a nuestro alrededor. Imagínense sus hijos que vienen con ustedes a la iglesia, que escuchan la palabra de Dios y que ustedes les dicen que deben orar y amar a Papito Dios. ¿Ustedes se imaginan qué piensa uno de sus hijos o sus hijos cuando ustedes dicen una vulgaridad? Cuando ellos les escuchan, cuando ellos son heridos y ofendidos con las vulgaridades de sus padres. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Wow. Verso 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. O sea, lo ponen ese versículo en toda la mitad de los pecados, de la lista de los pecados. Lo ponen para que entendamos lo que sucede cada vez que pecamos. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Por qué dice la Biblia que somos sellados para el día de la redención? Porque el día de nuestra muerte, cuando lleguemos al cielo, van a revisarnos. ¿Tenemos o no tenemos el sello? Punto. El sello es lo que nos da la entrada al cielo. Pero dice que lo podemos contristar si permitimos el pecado en nuestras vidas. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que no la mencionaban como pecado? Pues dice el Señor, quítese de vosotros toda ira. Ah, pero la Biblia dice airaos, pero no pequéis. Claro, es que hasta ser incumplidos debe quitarse de los hijos de Dios. La pereza debe quitarse de los hijos de Dios. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. ¿Cómo te relacionas con las personas a través de los gritos? ¿Cómo tratas a tu esposa con gritos, o a tu esposo, o a tus hijos, o a tus padres? ¿Cómo tratas a las otras personas con gritería? Y dice la Biblia, quítese la gritería y quítese la maledicencia
y toda malicia, o sea, todo pensamiento malo. Yo siempre le he dicho a la iglesia que si la malicia fuera buena, se llamaría buenicia. Pero esa malicia de la que tanto algunos colombianos y algunos latinos de los que tanto se creen, es que nosotros tenemos la malicia indígena. Pues la malicia es mala, y si no se llamaría buenicia. Eso es de lo más malo que hay. Justamente no debemos nosotros gloriarnos, los latinos, los colombianos, de la malicia, que es una maldad en el corazón del hombre, es pensamiento malo. Y dice que se quite toda malicia. Y dice la palabra, cierra el versículo 32: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Quieres que el Espíritu Santo de Dios se encienda nuevamente en tu corazón? De pronto tú has apagado el Espíritu Santo. Hoy vamos a orar para que el Espíritu Santo vuelva y se encienda en nuestras vidas, vuelva y ilumine nuestras vidas, vuelva y le dé fuego a nuestra vida. ¿Quieres que el Espíritu Santo se encienda nuevamente en tu vida? Comienza por perdonar a las personas que te han ofendido. Comienza por hacer una oración en la cual decides perdonar a todos los que te han hecho daño. Porque el Espíritu Santo no puede morar, no puede estar encendido en el corazón de una persona que no perdona, Y también le vamos a pedir perdón al Señor por esas vulgaridades, por ese enojo, por esa mentira, por esa maledicencia, por esa grosería que ha salido de nuestra boca. Y vamos a ponernos en paz con el Señor. Seguramente tú tienes el Espíritu Santo de Dios, pero no estás viendo los resultados en tu vida. Te aseguro que tú apagaste al Espíritu Santo y necesitas volverle a encender en tu vida y hacer un pacto de renuevo en tu vida con el Espíritu Santo de Dios.